tardes, espero se encuentren bien. Es un gusto para mí pues estar el día de hoy, esta tarde, principalmente pues no con ustedes en la asignatura de Derecho Penal 1. Como ustedes bien saben, pues ya me conocen, soy Adriana Bautista, su asesora en esta unidad curricular. La vez pasada pues hice la presentación completa, sin embargo por razones tecnológicas pues no quedó grabada en su oportunidad. Pero bueno, ya saben que soy abogada, egresada de la Universidad Católica de Táchira hace 21 años. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, magíster en derecho penal y criminología, especialista en criminología y criminalística y actualmente pues estudio, al igual que ustedes, el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales en esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que es el tema uno. Hablaremos también de la clase pasada de la planificación, que efectivamente pues ya está en el aula virtual. Ya la primera actividad cerró, por cierto, el día de ayer, 25 de septiembre, que era un mapa conceptual que tenía que entregar ustedes sobre el tema uno, la unidad uno, que es prácticamente la evolución histórica del derecho penal, las fuentes, la clasificación, las características. La clase pasada pues hablamos un poco de eso y un poco de lo que es el delito en sentido jurídico, porque vamos a ver en la unidad 3 y bueno, lo que conforma prácticamente el derecho penal general es la teoría del delito, que son los elementos positivos y los elementos negativos del delito. En cuanto a la teoría del delito específicamente, en los elementos positivos tenemos que desmembrar lo que es el delito en sentido jurídico. Y hablábamos que el delito en sentido jurídico es un acto típico, típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Efectivamente, vuelvo y repito, es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. De ahí pues se desprenden los elementos positivos del delito y los elementos negativos del delito. Los elementos positivos, pues la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, la punibilidad. Y sobre ellos pues están los negativos, que sería por acción o omisión, por la antijuricidad pues las causas de justificación, por la inculpabilidad las causas de inculpabilidad, por la tipicidad pues atipicidad, y bueno, cuando no existe punibilidad, pues eximente de responsabilidad penal en todo caso. Ya eso lo vamos a ver pues en las dos clases que nos quedan, esta sería la segunda, y pues nos quedarían dos clases. Los invito pues de verdad que ustedes interactúen y que se conecten en la medida de sus posibilidades. La frase del día de hoy es: la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Esta frase pues ya saben que debe ir anexada en la parte infine o superior de su actividad, de su trabajo monográfico, de la actividad segunda, que ya está abierta del 3 al 10 de octubre. Entonces, la ley, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, es la frase del día de hoy. La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Así las cosas, pues vamos a iniciar lo que es el tema uno, que eso ya pues prácticamente fue iniciado en la clase pasada, sino pues vamos a hacer un breve repaso del mismo a los fines que ustedes pues puedan valorarlo, porque en la oportunidad pasada también, como les indiqué, pues por errores tecnológicos o bueno, cuestiones propias que no imputables a la universidad ni tampoco a mí, pues no se pudo grabar de manera efectiva la clase. Por eso, pues, es mi deber hoy, pues, hacer un breve repaso. Sin embargo, también les corresponde a ustedes, pues, adentrarse en ese maravilloso mundo del conocimiento, pues, de forma autodidacta y más cuando los sistemas o las formas de aprendizaje hoy en día son de manera autodidacta. Se dice que, bueno, el derecho penal tiene diversas acepciones, entre ellas se ha llamado derecho criminal, derecho penal, derecho protector de los criminales, derecho sancionador y demás. Sin embargo, bueno, aquí en Venezuela, pues ya saben ustedes que se denomina derecho penal a esa parte o ese conjunto de normas que regulan y adecúan comportamientos ilícitos y que están establecidos precisamente en una ley penal. Eh,
El derecho penal, pues, es la rama del derecho que se refiere efectivamente al delito y a las consecuencias que éste acarrea. La más frecuente es la pena. Federico Puig Peña dice que hay dos grupos de derecho penal, el de carácter subjetivo y el de carácter objetivo. Entre las primeras señala como la ciencia que funda y determina el ejercicio del poder punitivo. Cuando hablamos del poder punitivo es esa facultad del Estado de efectivamente establecer los tipos penales o de establecer conductas que son contrarias a la ley, pero que necesariamente tienen que ser delitos en tipos penales. Y entre las segundas, pues lo que presenta como el conjunto de normas dictadas por el Estado que asocian el crimen como hecho y la pena como legítima consecuencia. Efectivamente, pues esto tiene que estar bien muy arraigado, tiene que ver o estaba arraigado con los delitos y las penas de César Beccaria, que efectivamente indica, entre otras cosas, que la consecuencia de cometer un hecho delictivo, pues la pena sería el castigo, ¿no? El delito, pues, es un acto antijurídico, pero necesariamente para que sea acto antijurídico y se llame delito, tiene que tener los restantes elementos del delito. No todo acto antijurídico, contrario a la norma, necesariamente puede convertirse en delito, porque, pues, también podemos, ahí entra en el campo de los ámbitos de las normas morales, que efectivamente una persona, porque pueda estar en determinado sitio, vestida de determinada manera o fuera de contexto, pues sí puede ser una conducta contraria del derecho del buen orden, inclusive a nivel moral, pero no puede ser considerada delito. ¿Ok? Entonces es muy importante tener en cuenta que para que se constituya delito tienen que estar todos los elementos pues allí agrupados. La pena pues es el sufrimiento que inflige al delincuente por el hecho que ha cometido y consiste en la recepción de un bien jurídico que le pertenece a aquel. También puede ser la eliminación de un bien jurídico, puede consistir en un sacrificio patrimonial. Eh, Efectivamente, dentro de esa pena, pues bueno, que es la parte del castigo, hay diferentes tipos de penas, las penas corporales y las penas no corporales, que los vamos a ver en la unidad 4. ¿Ok? Sin embargo, pues más o menos les voy dando la idea para que ustedes también vayan reflexionando sobre esos puntos y vayan leyendo. Las diferencias entre el derecho objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado mediante las cuales se describen los delitos y se establecen las penas o más ampliamente las sanciones penales aplicables a las delincuentes, a las personas que delinquen. El derecho penal subjetivo es como el derecho subjetivo, un poder, una facultad, una potestad, y en este caso específico, derecho penal subjetivo es la facultad y al mismo tiempo el deber que tiene el Estado y solo él de definir los delitos, determinar cuáles actos son delictivos, de establecer cuáles son las sanciones penales aplicables a las personas infractoras, a los delincuentes, y en el caso de que una persona perpetre efectivamente el delito, la facultad, la potestad de aplicar, de imponer la sanción prevista en la ley penal a esa persona si resulta efectivamente declarado culpable de esos actos que fueron imputados en una oportunidad. ¿Ok? Efectivamente, pues el Estado es el titular exclusivo y el facultado para ejercer el jus poniendi, que es ese derecho punitivo. ¿Ok? Distinción entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal adjetivo. El derecho penal sustantivo o material está integrado por un conjunto de normas jurídicas de origen estatal, mediante las cuales se definen los delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a los delincuentes. Efectivamente, ese derecho penal subjetivo es el que encuadra conductas pues se constituyen delitos, son antijurídicas, pero que constituyen delitos en tipos penales, mientras que el derecho penal adjetivo es lo que efectivamente podemos llamar la parte procedimental de ese derecho penal, es el que va a regular el procedimiento a seguir cuando una persona comete hechos delictivos, cuál sería en todo caso pues el procedimiento, su forma, sus garantías, sus principios y garantías, como ya dije, tanto legales como constitucionales, pero esa es la parte procedimental. Y efectivamente, pues dice que el derecho procesal penal, que es la parte del derecho penal adjetivo, regula el conjunto de investigaciones o averiguaciones que ha de realizar la justicia penal a través de sus órganos competentes para descubrir y comprobar la perpetración de los delitos y para aplicar a través del debido procedimiento la pena o sanción penal previamente establecida en la ley penal a quien resulte responsable de haberlo perpetrado. Recuerden que dentro del ámbito del derecho procesal penal existen fases procesales y dentro de esas fases procesales tienen sus propios procedimientos, por eso es el regulador del procedimiento. Cuando una persona comete un hecho delictivo y si es aprendida en flagrancia, se abren
las fases procesales del proceso penal. La primera de ellas es la fase preparatoria de investigación, la segunda la fase intermedia, la tercera la fase de juicio y luego está la fase de ejecución. Pueden abrirse sus fases o etapas dentro de cada fase y esta es lo que se considera muchas veces la fase recursiva. Cuando las partes no están de acuerdo o contestan con algún tipo de resolución, pues recurren, apelan de esa decisión ante la instancia superior. Pero en definitiva es la norma objetiva que regula el procedimiento de necesariamente cuando una persona comete un hecho delictivo. ¿Ok? Que eso pues ustedes los tienen que ver en procesal penal. No me voy a adentrar a las fases del proceso penal porque pues eso es otra materia. Sin embargo, pues es importante que ustedes pueden distinguir lo que es el derecho penal sustantivo, que es como el denominador, el que establece el catálogo de delitos, y el derecho penal adjetivo, que es el procedimental, es la parte de procedimientos netamente del derecho penal. En este caso, características del derecho penal. Es público. Todos los autores están de acuerdo pues, con la afirmación de que es público. Cuando hablamos de público, bueno, uno puede ser relajado por las partes efectivamente. Hay una forma de relación también y de distinción entre el Estado con el delincuente. Si efectivamente una persona que comete hechos delictivos, el Estado dentro de su poder punitivo, pues lógicamente adquiere esa facultad de poder regular tanto procedimental, o sea, su actuación. Y por eso es que es de orden público. Hay muchos delitos también que es otra cosa, a distancia privada, pero de manera general el derecho penal es de orden público. Es finalista o teleológico porque no se limita a hacer una especulación teórica, sino que trata de realizar, aunque a veces no lo realice, ciertos fines en la convivencia social. Estos fines pretenden realizar, tratar de crear un estado de paz en la convivencia social. Lo que busca el derecho penal efectivamente es pues que exista paz, que exista armonía entre los seres que convivimos en una misma sociedad, en una misma comunidad, en un mismo país, en un mismo globo terráqueo. Es necesario que efectivamente pues existan normas o controles reguladores, sí, porque si no lo existieran pues existiría un caos, ¿verdad? Por eso es de orden finalista, porque pues bueno, a través de esas normas regulatorias es necesario que el ser humano se adecue a ellas y sepa que si comete determinado delito, pues lógicamente va a ser castigado de tal manera, ¿no? Em, Se propone proteger de forma más enérgica, pudiera decirse, que puede concebirse en materia jurídica, los intereses fundamentales del individuo, de la sociedad y del Estado, como son la propiedad, la libertad, el honor, la vida, la integridad física y corporal. Bueno, de esto pues hay bastante tela que cortar, efectivamente dentro del rango del derecho penal sustantivo, pues existe aquellos tipos penales que protegen estos bienes jurídicos y que son los llamados bienes jurídicos protegidos dentro del ámbito del derecho penal sustantivo. Igualmente, pues se propone mediante el principio de legalidad de los delitos y de las penas y de las garantías, que ese principio involucra crear un estado de seguridad jurídica en los siguientes términos, es lo que hablábamos, mediante una garantía criminal, trata el derecho penal de asegurar los integrantes de la comunidad que si no cometen hechos delictivos, pues lógicamente no van a ser sancionados. Y en el caso de que cometan hechos delictivos, pues van a ser sancionados o penados de acuerdo a un tipo penal que está previamente establecida. ¿Okay? Eso es una doble garantía penal, garantía criminal y la garantía penal que está dentro del marco del derecho penal. Es valorativo porque realiza una labor de evaluación de las acciones humanas, porque señala el valor de los actos que se realizan en la vida real. Es garantizador porque trata de asegurar en lo posible la integridad de los bienes jurídicos fundamentales, tanto individuales como sociales. Ejemplos de bienes individuales, el pudor, la vida, la libertad. Estos son bienes jurídicos que tienen que ser garantizados o protegidos de una u otra manera. Es cultural, ya que es una ciencia del deber ser y por lo tanto es cultural. Las ciencias tradicionalmente se han clasificado en naturales y culturales. Las ciencias naturales se limitan a estudiar lo que ocurre en la vida práctica. En cambio, las culturales estudian lo que ocurre también en la vida práctica, pero vinculando esa realidad a la realización de ciertos fines que estiman particularmente valiosos o necesarios para la sociedad. Es normativo porque el fenómeno delictivo puede ser estudiado desde diversos puntos de vista. Se puede estudiar a través del delincuente, mediante el examen y determinación de las causas, factores físicos, psíquicos, sociales.
También se puede estudiar el fenómeno delictivo tomando en cuenta la incidencia o frecuencia en que se cometen los delitos en ese país o en el país. Es sancionador porque no se limita a describir ciertos actos como delictivos, sino que establece la consecuencia de realización de tales actos. O sea, señala que la sanción penal que corresponde a la persona que ha perpetrado un delito, sanción penal, claro está, que debe ser ajustada de acuerdo a la gravedad del hecho delictivo. Pues lógicamente, una persona que comete hecho delictivo en cada tipo penal previamente establecido, llámese en la norma de derecho penal sustantivo, en este caso Código Penal, aquí en Venezuela, o en leyes orgánicas y especiales que también tipifican delitos, pues todos prestan o establecen, determinan qué tipo de sanción debe cumplir, ¿okay? O qué tipo de pena. Es regulador externo de la conducta humana. Efectivamente, pues nadie puede ser castigado de sus pensamientos. Solamente se castiga a las personas cuando exterioriza sus pensamientos. Ese pensamiento que lo maquinó, lo ideó efectivamente en su mente, lo exteriorizó en el plano físico, en el mundo exterior, y esa exteriorización, pues lógicamente es antijurídica, reúne los elementos para ser considerado delito. Una persona que puede pensar algún tipo de hecho delictivo, pero si no lo ejecuta, pues lógicamente no es el regulador interno de la conducta humana, solamente se hace efectivo cuando la persona exterioriza su voluntad de transgredir la ley. ¿Okay? Es un sistema discontinuo de solicitudes. Bueno, se dice que es un sistema de eso porque no todo acto antijurídico es delictivo, lo que yo les decía, y no todo acto jurídico determina sanciones penales. Es personalísimo porque efectivamente le toca la imposición y aplicación de la pena más ampliamente de la sanción penal. Ello significa, en primer término, que la pena solamente debe aplicarse al delincuente tras el debido proceso, siempre que resulta culpable de haber cometido ese acto previsto en la ley como delito. ¿Okay? En materia de adolescentes, muchas personas a veces preguntan, inclusive dentro del ámbito del derecho penal, bueno, aquí en Venezuela no, los delitos son personalísimos, no puede ser castigado una persona o un padre por decir por los delitos cometidos por su hijo. Por eso es que es personalísimo, son netamente individuales. Las personas que efectivamente lo ejecutan, lo cometen, perpetra el delito, es la que va a ser castigada de la comisión de ese delito o por la comisión de ese delito. Y bueno, eso son las características del derecho penal. Efectivamente, pues los elementos del derecho penal, pues aquí en Venezuela, efectivamente son el delito y la sanción penal. Otros, hay diferentes posiciones, por lo menos como la escuela clásica, que se dice que son el delito, que sanción penal que siempre que exista una pena. En cambio, a la escuela positiva dice que además del delito de la sanción penal existe otro elemento importante del derecho penal y es el protagonista del delito, que es el delincuente. Y en Venezuela, pues bueno, su línea clásica, pues dice que el delito como presupuesto y la sanción penal son los elementos del delito como consecuencia, la sanción penal como consecuencia. Del derecho penal en relación con otras disciplinas, pues lógicamente está muy unido con el derecho procesal penal, porque uno es, por decir, la base, el otro es el procedimiento sobre lo que sucedió en esa base de la parte penal en general o especial. Y regula la forma de proceder dentro del ámbito penal, cómo va a ser su proceso en las distintas fases que ya indiqué del proceso penal. Tiene relación con el derecho administrativo, porque bueno, muchas veces las personas con una investidura o una cualidad especial, pues puede cometer hechos delictivos en los casos de peculado. Para que una persona cometa el delito de peculado, efectivamente tiene que ser funcionario público y pues ahí entran normas del derecho administrativo de la par para regular el procedimiento. Tiene que ver pues también con su relación con el derecho internacional público, pues bueno, hay delitos que se llaman internacionales, los delitos de humanidad, crímenes de guerra y demás, pues que también forman parte del derecho penal interno de cada país, pero también pueden, dependiendo de cómo se haya cometido y de la gravedad del asunto, se aplican con normas de derecho internacional público, por eso tiene relación con el derecho internacional público.
Y bueno, con las ramas del derecho privado, pues también, con el derecho civil y demás. De hecho, en los momentos de aplicación de esa parte del derecho penal adjetivo, si existiera algún tipo de laguna o vacío que no aparece dentro de la norma penal adjetiva, pues existen las llamadas normas de remisión y de manera pues holística y general a los fines pues de la búsqueda de la verdad y la finalidad del proceso penal, pues a veces se puede aplicar el operador de justicia, pues estas normas de remisión y irse al Código Civil o al Código de Procedimiento Civil a los fines pues de tener la mejor postura, la mejor decisión en el momento de dilucidar algún asunto controversial. Por eso pues casi todas las normas del derecho en general se relacionan con el derecho penal. En cuanto a las fuentes del derecho penal, pues bueno, dice que tiene dos acepciones. Se emplea para designar la autoridad encargada de dictar la norma jurídica y se emplea además para referirse a las formas en que el derecho objetivo asume la vida social. Existen fuentes de conocimiento y fuentes de producción. Las fuentes de producción netamente pues provienen de la parte del legislador y las fuentes de conocimiento como la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Lógicamente que estas fuentes del derecho penal, pues sí se relacionan en el momento de aplicar o de momento de establecerlas en algún tipo de decisión, pero pues hay que hacerlas con mucho cuidado y mucho tacto. En las fuentes de producción, pues es la autoridad o voluntad que dicta las normas jurídicas, en este caso la autoridad o voluntad que dicta las normas penales. Las fuentes de conocimiento es la manifestación misma del derecho, la forma del derecho objetivo, en este caso el derecho penal, objetivo, perdón, y asumen en la vida social. Y está la costumbre, la doctrina, que también juega un papel determinante, como el conjunto de opiniones que emiten los juristas, perdón, y los principios generales del derecho. Ajá. Esas fuentes, como le indiqué, lógicamente que tienen que adecuarse y engranarse en el momento de emitir una decisión. No pueden considerarse fuentes tan directas, por decirlo así. La única, en todo caso, que en el momento de tomar una decisión el operador de justicia debe acatar es cuando el Tribunal Supremo de Justicia emite algún tipo de decisión o jurisprudencia. Las jurisprudencias, recuerden que son decisiones emitidas por el alto tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia, en sus diferentes salas. Sin embargo, pues estas orientan al juzgador a tomar la mejor decisión. Sin embargo, las únicas que son vinculantes son las emitidas por la sala constitucional, que adquieren obligatoriedad en el momento de aplicar o de emitir una decisión. Las demás no son vinculantes. Las de la sala penal solamente pueden orientar al operador de justicia para tomar una decisión. Y vuelvo a indico, las vinculantes son las emitidas por la sala constitucional en el momento que inclusive diga que esta decisión, hay ciertas partes en la jurisprudencia, esta decisión tiene carácter vinculante y es de obligatorio cumplimiento para todos los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso es considerada vinculante y de obligatorio cumplimiento. La doctrina, pues lógicamente se sustenta en el momento de emitir decisiones. En el caso de que no exista jurisprudencia o no exista casos similares. Sin embargo, pues bueno, recuerden que la analogía en derecho penal en Venezuela pues no es aplicable. O sea, nosotros vamos, si al caso particular, nos sustentamos de acuerdo a lo que el juicio aporte en el momento de la evacuación de las pruebas, establecemos y fundamentamos la decisión o se establece la decisión de acuerdo a la doctrina y lógicamente a la jurisprudencia, pero más haciendo esa relación de congruencia y coherencia con los hechos que se advirtieron en el desarrollo del debate, en el desarrollo del contrario. Bueno, hasta el día de hoy, aquí es la clase. La próxima vamos a ver lo que es la ley penal, la diferencia con la norma, validez espacial. Ya vamos a adentrarnos más a los elementos positivos del delito, vamos a ver los elementos negativos del delito y bueno, a ver hasta dónde llegamos. Y ya en la última clase vamos a ver es la pena, atenuantes y agravantes de la pena.
Los invito a que ustedes pues efectivamente sigan de manera autodidacta revisando el material, que consigan, por lo menos en mi caso me gusta mucho el libro de Arteaga Sánchez, de Hernández Grisarte Abeleo, que es de donde yo casi siempre tomo las clases. El verde, que es el derecho penal general, también está el derecho penal especial, pero eso es el derecho penal 2. Bueno, el día de hoy concluimos así la clase. Recuerden que la frase es la ignorancia de la ley, no excusa de su cumplimiento. Y nos vemos en la próxima oportunidad, que el enlace será pues debidamente transmitido por el aula virtual y a su correo electrónico. Buenas tardes y que estén bien. Hasta luego.